La presencia ausente de Dios. Ese es el título de la reflexión y quiero entonces compartir con ustedes un tema que a mí me ha servido mucho. Miren, cada vez que nosotros establecemos un vínculo con una persona, se establece una presencia externa, es decir, yo te conozco y te veo físicamente y me relaciono con vos, digamos, desde el plano exterior, pero también en mi mente se forma lo que llamamos una presencia interior, ¿sí? Es decir, yo te llevo también en mis recuerdos, ¿sí? Yo los he conocido a ustedes no hace tanto, así que yo los conozco personalmente, pero también tengo de ustedes una presencia interior porque los tengo guardados en mis recuerdos, ¿sí? La relación que hay entre la presencia interior y exterior es muy importante. Por ejemplo, supongamos que vos hace 3 años que no ves a algún familiar querido, tu mamá, por ejemplo, ¿sí? Y vos estás bien, hace mucho no la ves, vive muy lejos, la llamás por teléfono y estás bien, digamos. La extrañas un poco, pero estás bien. Y un día, lamentablemente, ese ser querido fallece, ¿sí? Y entonces vos te pones muy triste, muy triste. Entonces alguien te pregunta, ¿por qué estás tan triste? Y porque falleció, no sé, mi mamá. Y la extraño. Bueno, pero se hacía como 3 años o 5 años que no la veías y estabas bien. ¿Por qué ahora lloras tanto? ¿Por qué la extrañas tanto? Y entonces justamente ahí es cuando descubrimos esta relación que hay entre la presencia interna y la presencia externa. Los recuerdos que tenemos de una persona, o la presencia interna, se apoyan sobre la persona, sobre la presencia externa, sobre la persona cuando está viva. Y cuando la persona fallece, por ejemplo, que ya físicamente no la tenemos más, todo, todo el recuerdo, toda, todo lo que teníamos de ella se apoya sobre nuestros recuerdos y nuestros recuerdos no son suficientes para sostenernos. Entonces, ¿qué pasa? Nos entristecemos y nos quebrantamos. Fíjense que esto de la presencia externa y la presencia interna pasa con las personas que tenemos una buena relación y con las personas que no tenemos una buena relación. Por ejemplo, yo puedo tener un jefe de trabajo, supongamos, a mí me molesta mucho. Y entonces cuando estoy en mi casa lo tengo muy presente. Físicamente no, porque él está... ¿Dónde lo tengo presente? En mis recuerdos. Ay, es sí, insoportable. Ahora cuando llegue al trabajo seguramente me va a molestar. ¿Me entienden, no? O sea, esto de la presencia interna es muy fuerte en nuestra vida. Y no solamente pasa con cuando fallece un ser querido. Puede pasar esto también cuando alguien se va de viaje y no tenemos seguridad de cuándo va a retornar. Esto pasa a veces en las separaciones o en los divorcios, ¿sí? Hay una separación, ¿sí? Y entonces la presencia externa ya no está más porque se ha ido, pero me queda la presencia interna y la presencia interna sin la externa, sin la persona físicamente, no alcanza, entonces ¿qué pasa? Me quebranto, ¿sí? Me quebranto. Esto a nosotros, esta reacción entre nosotros es muy natural. Es muy natural que en nuestra condición humana nosotros nos apoyemos más en lo que vemos, en la persona que vemos, que en los recuerdos de la persona. Pero Dios nos desafía, y está bien, eso no está mal, digamos, está bien, sí, está bien. Ahora, Dios nos desafía o nos hace una propuesta diferente, ¿sí? Por lo menos en la vida espiritual. En la vida espiritual las cosas deberían ser diferentes. ¿Por qué? Porque yo a Dios no lo veo físicamente. Entonces mi relación con Dios depende pura y exclusivamente de la presencia interna de Dios. Porque externamente yo no lo veo, no lo veo. Y esto, fíjense, un ejemplo bíblico. Hebreos 11:27, hablando de Moisés dice que por la fe Moisés salió de Egipto sin tenerle miedo a la ira del rey, o sea, del faraón.
Dice, y se mantuvo firme como si estuviera viendo al invisible. ¿Quién es el invisible? Dios. Él dice que enfrentó al país más poderoso de su época, con el ejército más poderoso de su época, sin tener miedo, y lo hizo como si estuviera viendo a quien, a Dios. ¿Pero lo veía? No lo veía, como si lo estuviera viendo. Quiere decir que la presencia interior que tenía Moisés de Dios era tan fuerte que aunque él no lo veía, él podía avanzar con total confianza, sabiendo que Dios estaba ahí y lo estaba guiando, aunque él no lo pudiera ver. Claro, Hebreos 11:27, que habla esto de Moisés, es el hebreo que habla sobre la fe, es el capítulo bíblico que habla por sobre todas las cosas de qué? De la fe, ¿verdad? Los héroes de la fe, aquellos que tuvieron fe. Y de aquí se desprende justamente esta idea de que es la fe la que nos permite entender que Dios está presente aunque no lo veamos. Es la fe la que me permite creer que Dios va a ayudarme, que Dios va a fortalecerme, que Dios va a guiarme, que Dios está conmigo a pesar de que yo me equivoco y peco, que Dios nunca me abandona a pesar de que yo sí lo abandono, que Dios nunca me deja de amar, aunque yo muchas veces no lo amé. Él va a seguir estando conmigo a pesar de esas cosas. ¿Por qué? Porque tengo fe en qué? En las promesas de Dios que dicen que Él va a estar, que Él me va a amar, que Él no me va a rechazar y que Él siempre va a estar conmigo. La falta de fe muchas veces nos lleva a la desesperación y la falta de fe muchas veces nos lleva a preocupaciones que tenemos el privilegio de no tenerlas, ¿no? Me gusta mucho Filipenses 4, 6, 7, o sea, capítulo 4, versículos 6 y 7, cuando dice, por nada estéis preocupados. Fíjense cómo Dios utiliza los términos absolutos. A mí a veces casi que asusta cómo Dios utiliza los términos absolutos. No dice, no estén preocupados por ciertas cosas que son graves, pero hay cositas que sí podrías estar preocupado. ¿Qué dice? Por nada estés preocupados. ¿Quién de ustedes ha logrado estar un día sin tener ni siquiera una preocupación? Qué desafío, ¿no? Por nada estén preocupados. Y cuando vos seguís leyendo el versículo 6 y el 7, Dios a través del apóstol nos dice que tenemos que elevar todas nuestras preocupaciones en oración a Dios y que la paz que sobrepasa todo entendimiento llenará nuestro corazón en Cristo o por medio de Cristo Jesús. Ahora, para vivir así hay que tener fe, ¿o no? Hay que tener fe. Hay que tener fe para decir, Señor, en este momento tengo una preocupación. Y tú dijiste en Filipenses 4 que yo no tenía que estar preocupado por nada. Así que te entrego en oración, o por medio de la oración te entrego esta preocupación para que tú la resuelvas, porque tú me dijiste que no me preocupara por nada. ¿Qué pasaría si viviéramos así? ¿Se imaginan que practicáramos esto todos los días? La fe nos permite entender que la presencia interna que tenemos de Dios puede sostenernos aunque no veamos a Dios con nuestros ojos. Y es por eso que Moisés enfrentó al mayor ejército y al país más poderoso, porque tenía fe y la fe le permitía entender de que Dios estaba ahí aunque él no lo viera, como viendo al invisible. Pero fíjense otros casos. Segunda de Reyes 6, del 1 al 23, no lo leo, son 23 versículos ahí. Segunda de Reyes 6, del 1 al 23, dice, está la historia de Eliseo y su siervo, su sirviente, ¿sí? Que está en la ciudad y un día los sirios o el rey de Siria se reúne con su consejo y le dice, uno de ustedes es un traidor. ¿Por qué dicen sus siervos, sus comandantes ahí? Porque dice, cada vez que nosotros tenemos un plan, resulta ser que Israel se entera y siempre se nos adelantan.
Cuando nosotros queremos ir, ellos siempre van un paso adelante. Alguien, entonces, es un traidor y les cuenta los planes que nosotros tenemos antes que nosotros los ejecutemos. Y entonces uno de sus colaboradores les dice, no, en realidad no es que ninguno de nosotros es un traidor. Ellos tienen a un hombre que se llama Eliseo, que mediante el poder de Dios conoce los secretos más íntimos de cada uno de nosotros. Y de tú también, Rey, hasta tus secretos más íntimos. Interesante que Dios, o sea, que estas personas que eran enemigos del pueblo de Dios, reconocieran el poder de Dios, ¿no? Y que era Dios el que les daba la victoria. Entonces, el rey, lejos de admirar a ese Dios y lejos de decir yo quiero conocer a ese Dios, planea secuestrarlo a Eliseo. Si lo vamos a secuestrar, entonces, listo, se acabó. Vamos a poder atacar a Israel con total tranquilidad. Nadie les va a avisar de nuestros planes. Es así que de noche avanzan hasta la ciudad de Dotán, donde estaba Eliseo, y al amanecer la ciudad estaba rodeada por todos los ejércitos, ¿verdad?, de los sirios. Se levanta el siervo de Eliseo, sale afuera, ve la ciudad rodeada y entra en desesperación. Y lo llama Eliseo y le dice, Señor, estamos rodeados, estamos en el horno, estamos perdidos. Y ahí entonces Eliseo, con total tranquilidad, hace una oración, pidiéndole a Dios que abra los ojos. ¿Qué ojos? Los ojos físicos, ¿sí?, de su siervo, para que su siervo vea solo aquello que se puede ver por la fe. Y es entonces que el siervo de Eliseo ve los ejércitos de Dios, que son mucho más numerosos y poderosos que los ejércitos de los sirios, que el ejército de los sirios. La historia sigue, es interesante. Los animo a que la puedan terminar de aclarar en sus casas, ¿no? Finalmente, el ejército de los sirios quedan momentáneamente ciegos, son guiados dentro de la ciudad y en lugar de atacarlos se les da pan, se los alimenta y se los hace volver a casa en paz. Dice que esa acción, ¿verdad?, misericordiosa hizo que durante mucho tiempo hubiera paz entre los sirios y entre los israelitas. Pero fíjense, cómo la fe te hace ver una realidad diferente. Eliseo vivía la realidad de Dios, que es la realidad que se ve por medio de la fe. Y el siervo de Eliseo vivía la realidad de lo que no tienen fe, es decir, la realidad de lo que vemos con nuestros ojos físicos. Eliseo, que tenía fe, veía, era la misma escena, pero una realidad diferente. El siervo veía la misma escena, pero una realidad mucho más catastrófica. ¿Cuál era la diferencia? La fe. La fe modifica la manera en que yo veo la vida. La fe modifica la manera en que yo construyo la realidad. Y ahí creo que esa es una de las grandes diferencias que nosotros tendríamos que tener con aquellos que no tienen fe o con aquellos que no quieren darle un lugar a Dios, un lugar importante a Dios en sus vidas. Nosotros que tenemos fe, tenemos que ver la vida de manera diferente. Si yo caigo en las mismas desesperaciones, si yo caigo en las mismas angustias, o si quedo esclavizado, mejor dicho, en las mismas desesperaciones y angustias que los que no tienen fe, entonces yo tengo el título de que soy un cristiano de fe, pero en realidad solo soy cristiano, no tengo fe. Es decir, yo puedo creer en la existencia de Dios y puedo decir que soy un seguidor de Cristo y eso me hace cristiano, pero no quiere decir que yo tenga fe. Y hay muchos cristianos que son cristianos porque creen en Cristo y desean seguirlo, pero no tienen fe. Entonces viven la vida, construyen la realidad de todos los días de manera catastrófica, de manera negativa, con dolor, con sufrimiento. ¿Por qué? Porque no tienen fe. La fe modifica la manera en que yo veo la vida. Así que si vos estás esclavizado
en una manera de ver la vida de manera negativa, si tenés la tendencia a ver que las cosas no tienen solución, si tenés la tendencia a caer en la idea de que estás en una situación que nadie y nunca más vas a poder salir de esa situación, tal vez tengas que replantearte lo que es la fe, o si tenés fe. Porque para Dios, lo dijo Jesucristo, para los hombres hay cosas que son imposibles, pero para Dios nada es imposible. No porque Dios te va a solucionar todo necesariamente. En muchísimas ocasiones Dios soluciona las cosas, pero otras veces las cosas no se solucionan, pero lo que Dios hace es sostenerte en medio del problema para que lo transites lleno de paz, aunque el problema persista. Aunque el problema persista. Por eso Filipenses 4, como le decía recién, no dice que tenemos que orar para que Dios haga desaparecer el problema. Dice que tenemos que orar para no estar preocupados. El problema puede estar ahí, puede persistir, puede no irse, pero yo puedo vivir en paz a pesar del problema o a pesar de la situación que tengo que vivir ahí. Fíjense cómo Pablo también habla de esto y resalta la importancia de mirar la vida por medio de la fe. Según de Corintios 4, 16 y 18, dice algo muy interesante, el versículo 16 y el 18. Por tanto, no desmayamos, antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. El versículo 18. No mirando a nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Dice que vamos transitando la vida no guiándonos por las cosas que se ven, porque las cosas que se ven son temporales. Por ejemplo, la vida es temporal, el trabajo, el dinero, ¿me entienden? Todo lo que, todo lo que pisa este mundo, lo que toca este mundo es temporal. Dice que vamos transitando la vida, o deberíamos ir transitando la vida, mirando las cosas que no se ven. ¿Cuáles son las cosas que no se ven? Las cosas espirituales, las cosas que tienen que ver con el reino de Dios. Entonces, transito la vida no como un habitante de esta tierra, sino, o sea, no como un ciudadano de esta tierra, sino como un ciudadano del reino de los cielos. Entonces mis valores no son los valores de la tierra, son los valores del reino de los cielos. Mis prioridades no son las prioridades de este mundo, sino que son las prioridades del reino de los cielos. ¿Sí? Mis hábitos y mis decisiones tienen que ver o están de acuerdo con los valores del reino de los cielos. Eso es transitar viendo las cosas que no se ven. El reino de los cielos es real, aunque vos no lo puedas ver, pero es real. No lo podrás ver con estos ojos, pero es real. Y Dios en la Biblia a algunos pocos elegidos les dio ese privilegio momentáneo, ¿no? De decir, mirá, esto es lo que no se ve, pero está ahí. El siervo sirviente de Eliseo. Pablo, cuando dice que subió hasta el tercer cielo y vio cosas que ojo no vio, ni oído oyó, dice, ni han llegado al corazón de algún ser humano. Juan y tantos otros, ¿no? Los tres discípulos ahí, Juan, Pedro, Santiago y Juan, en el monte de la transfiguración. Por un momento Dios les permite ver la realidad celestial que no está, que no se puede ver con estos ojos, que se ve solo por medio de la fe. Pero por un momento Dios permitió, ¿no? Y a veces me acuerdo un tiempo en donde yo decía, Señor, qué bueno que sería que yo pudiera ver un poquito de eso, ¿no? Y saben, con el tiempo me di cuenta de que la realidad es que nosotros lo vemos todo el tiempo. Ese milagro, cuando Dios te cuidó, ese milagro cuando Dios te sostuvo en medio del dolor, ese milagro que Dios hizo para que dejaras una adicción, ese milagro que Dios hizo para sanar esa relación, o para sanar, no sé, un ser querido, ese milagro donde Dios te sostuvo en medio de la pérdida,
Eso es un pedacito de cielo que vos viviste en tu vida. Eso es Dios, ese es el Dios invisible actuando en tu vida. Lo que pasa es que nosotros, como nos guiamos mucho por lo que vemos con nuestros ojos, quisiéramos ver que algo no, las calles de oro y el mar de cristal. Pero en realidad, el reino invisible de Dios nos rodea todos los días, dándonos vida, dándonos fuerza, haciendo milagros, multiplicando el dinero, multiplicando las fuerzas para seguir adelante, solucionando cosas que de otra manera no se podrían solucionar. Aprendamos a ver a Dios en los pequeños detalles de la vida. Aprendamos a ver a Dios en la manera en que Él soluciona, encausa y dirige nuestra vida. Aprendamos a vivir como dice Filipenses 4, 6 y 7. Atrevámonos a reclamar esa promesa del Señor. Señor, tú dijiste que no nos preocupemos por nada, así que lo dejo en tus manos. Solucionalo. Quiero ver cómo lo haces. Qué lindo desafío. ¿Ustedes creen qué hace Dios con esos desafíos? Se pone feliz, porque ese desafío es una invitación para que Él haga qué, para que Él glorifique su nombre, mostrándote cuánto te ama, cuánto poder hay a nuestra disposición, justamente ¿por qué? Porque nos ama. Ojalá podamos vivir a esa altura, hermanos. Amén.